con el anexo que vota el DANE, en 2017, mensual, la población no coincide. Para abril y mayo. Y ya la volví a descargar, la volví a correr, la volví a hacer, y sigue mismo, no tengo ni idea. No, fue un tema, bueno, no sé, ¿puedo decir por los ponderadores? Por el factor de expansión, no. O sea, el factor de expansión la tengo clarísima, sino que se me dio por hacer el análisis mensual, tanto de población total como de ocupados, y no coincide con el anexo del DANE. El Excel es el que ellos votan histórico. No sé si lo has visto, yo sí lo miro mucho para coincidir si los totales están bien. No, yo lo que sí me puse en su momento, y eso es lo que al final del código, era a recalcular los ponderadores, eso sí lo hice ya a mano, por mi cuenta, para que los totales sí me den con lo que ellos reportan y el empalme quede bien. Porque cuando vos haces los ponderadores y lo haces como de 2025 a hoy, de 2021 más o menos hasta hoy, da perfecto, da exactamente lo que da el DANE. Cuando vos lo haces para atrás, no te da la super diferencia, o sea, tampoco son unas wow, o sea, como, pero sí hay unas diferencias como de 1 o 2%. Bueno, lo que hice yo es como recalibrarlo para que me dé igual, exactamente lo igual a los totales, y ya logré que dé igual. Pero eso sí fue artesanal, eso sí fue una cosa mía. Pero sí, ya hoy en día me da igual, pero eso es un tema de los ponderadores. No es un tema de los microdatos, es un tema de los ponderadores. Ok. Gracias, Adrián. De nada. Listo. Bueno, habíamos terminado la clase pasada con efectos fijos y primeras diferencias como métodos, entre tantos que hay obviamente, para eliminar heterogeneidad individual no observada. Bueno, primera diferencia y efectos fijos son probablemente de los métodos más conocidos dentro de panel para hacer ese trabajo. El tema es, ok, sí, podemos hacer eso perfectamente, pero el tema es, ¿qué hacemos? O sea, ¿cuál de esos deberíamos usar en la práctica? En general la gente se va a inclinar, pasa todo el tiempo, por efecto fijo. Eso es lo que la mayoría de la gente conoce bien. Ahora bien, veamos, por ejemplo, si t es igual a 2. Si tenemos dos periodos, no, o sea, es inusual, pero no imposible, que nos dé t igual a 2, o sea, básicamente que tengamos solamente dos periodos de datos. Entonces ahí básicamente los métodos, cualquiera de los dos métodos es idéntico, da igual. Ahí no importa que usemos, ¿ok? Porque básicamente las estimaciones puntuales, error estándar, todo va a ser igual. Entonces, si tenemos dos periodos, los métodos son idénticos, no hay absolutamente ninguna diferencia. El tema es si ya tenemos más de 3 periodos, que va a ser lo usual en dato de panel. En dato de panel normalmente la gente va a tener 3, 4, 5, 6, 10 periodos. ¿Okay? Entonces, ahora bien, si los opuestos de Gauss-Markov son válidos, ambos deberían ser igual. En términos, de vuelta, en términos de ensesgamiento y consistencia. O sea, en tanto en propiedades de muestra finita como muestra infinita o muestra grande, que son temas de consistencia. Entonces, ¿por dónde viene la diferencia? El tema es, por ejemplo, si el t es pequeño y el n es grande, o sea, básicamente paneles cortos, como son las bases de datos que tienen básicamente muchos individuos, muchas firmas, pero pocos periodos. Eso en microdato es muy común. ¿Ok? Eso es un panel, lo que se denomina un panel corto, que en la mayoría de los casos de microeconomía. Entonces, en ese caso, la gente le gusta efectos fijos en vez de primeras diferencias. Porque incluso si UT está serialmente correlacionado, en un panel corto no se va a poder detectar, digamos, o va a ser relativamente irrelevante, porque si es muy chico, es muy difícil probar o ver si hay correlación serial. Entonces, ustedes tienen que, pero obviamente, siempre tienen que pensar que van a tener 10.000, 20.000 individuos y 3 años, 5 años. Entonces, a ver cuánto pueden detectar de correlación serial o problemas en la correlación serial va a ser extremadamente limitado, porque básicamente eso, como en series, trata de detectar correlación serial en 5 datos, en 5 periodos de tiempo, no van a poder. Entonces la mayoría, y típicamente cuando uno hace efecto fijo no tira un dato, por ejemplo, porque ustedes tienen 5 años
y hacen primeras diferencias, van a perder un año. Entonces, típicamente van a perder, por ejemplo, el 20% de las observaciones. Entonces, primera diferencia se vuelve súper ineficiente. Entonces, a la gente en general no le gusta. No le gusta hacer primeras diferencias cuando tienen un panel corto. Entonces, la gente se va por efecto fijo. Por eso, típicamente, los análisis con microdatos de panel con microdatos, la gente se va por efecto fijo. Es lo usual, y la gente procede, ¿ok? Procede, nadie, ni siquiera se cuestiona eso, ¿ok? Ahora bien, puede ser que N sea pequeño y T es grande. Por ejemplo, un panel de países, eso se denominaría un panel largo, Entonces ahí sí puede pasarles a ustedes que tengan, 50 países, o incluso 10 países, o 20 países, y tengan, 100 observaciones, 200 observaciones en el tiempo, estamos hablando de 200 periodos. Bueno, ahí la cosa sí puede cambiar un poquito, ¿okay? Ahí sí la cosa puede cambiar un poquito, entonces la gente se va a veces por otro método. Ahí sí es mucho más probable y toca verificar en los datos si hay evidencia de correlación serial. Entonces ahí hay un montón de pruebas que se pueden hacer de correlación serial a ver si ese problema existe. Entonces, típicamente sí existe, o sea, hay un problema muy dinámico. Además, también puede pasar que las series sean integradas de orden 1, ¿ok? Porque claro, tienen que pensar que ahora ustedes están teniendo básicamente como si fuera un conjunto de series de series, porque ahora sí tienen muchos periodos, ¿ok? Entonces acá sí empieza toda la misma discusión. Ya en un panel largo sí vuelve a reaparecer todas las discusiones que teníamos en panel. El tema de estacionariedad, el tema de raíces unitarias. Entonces, dado que puede haber correlación serial y además puede ser que las series sean I1, y obviamente también toca hacer en panel, ya lo vamos a ver más adelante, no en esta sección, pero sí más adelante el tema de las diferentes pruebas que se pueden hacer para verificar sobre si hay evidencia de raíz unitaria en un panel largo. ¿Okay? Eso también nos puede pasar. Entonces, la gente puede tener uno o ambos problemas. Entonces, ante ese escenario, la gente sí le gusta más primeras diferencias. A la gente le gusta más primeras diferencias. Porque dice, bueno, o sea, en el contexto de econometría, que nos dice toda la teoría de serie de tiempo, que quizás si las series son I1, tomando primeras diferencias, resolver el problema de no estacionariedad de las series, la gente se va más por primeras diferencias. Entonces, por esa razón, y además cuando tomamos primeras diferencias, muchas veces el problema de correlación serial se resuelve. Entonces, a la gente le gusta un poco más primeras diferencias en un panel largo, ¿ok? Obviamente, también vamos a ver otros métodos adicionales, pero depende mucho de dónde están parados. ¿Okay? Si tienen un panel corto, efecto fijo, todo funciona bien, la gente le gusta. O si tienen un panel largo, la gente se va a ir por primeras diferencias por este tipo de razones. ¿Okay? Entonces, depende mucho del contexto, no es que uno de los métodos sea superior al otro. Depende. ¿Okay? Y de nuevo, lo que les decía recién, también primeras diferencias, si ustedes tienen muchos periodos, el costo de perder un periodo, dado que tienen muchos periodos, es más bajo que cuando tienen un panel corto, digamos. Porque recuerden que primera diferencia, por definición, ¿okay? Por definición van a perder un periodo porque están tomando primeras diferencias. Siempre recuerden, si tienen 2 periodos, pierden un periodo. Si tienen 3 periodos, pierden un periodo. En cambio, si tienen 200 periodos, bueno, perder un periodo no es tan grave. ¿Okay? El costo con primeras diferencias. Entonces, todo va a depender mucho del contexto. Ese es el punto. Todo va a depender mucho del contexto en el que se encuentren parados, con qué datos están lidiando. Ahora bien, vamos a ver efecto fijo o primeras diferencias. También, como les digo, depende de qué es lo que quieran estudiar. Con paneles desbalanceados. Hasta ahora, siempre estamos suponiendo que estamos trabajando con un panel balanceado y de hecho, lo que les decía, es lo que por defecto Stata está haciendo, o Stata lo está obligando al sistema a trabajar con un panel balanceado. O sea, básicamente que tienen observaciones para todos los periodos, para todos los individuos en todos los periodos. Vamos a ver qué consecuencias trae eso. Lo vamos a pensar 2 segundos. Recordemos, un panel desbalanceado cuando no tenemos observaciones para todos los individuos en todos los periodos. Eso es la definición de balanceo. Casos típicos que hemos dicho, por ejemplo, en el caso de microdatos,
los hogares se mudan, no los puedo encontrar, entonces voy a perder la observación de ese hogar. Las firmas cierran o se fusionan, que también es un lío. Entonces esas firmas desaparecen, ¿ok? Esas firmas desaparecen. Entonces me toca ver qué hacer, ¿ok? Individuos que se mueren también, ¿ok? O no quieren contestar. Todo esto son hechos con los microdatos. Obviamente nos pueden pasar más cosas. Podría pasarnos que estamos estudiando unidades geográficas y las unidades geográficas que estamos estudiando, por ejemplo, se fusionan o se separan. Por ejemplo, en el caso de países, municipios, especialmente si tenemos muchos periodos. O sea, los países, por ejemplo, es el caso si uno quiere estudiar países de Europa. Es un lío, digamos, porque los países de Europa han ido mutando bastante a lo largo del tiempo. Entonces también hay que tratar de resolver eso. También puede haber datos faltantes para algunos años en municipios, en países. Entonces, por ejemplo, a nivel internacional, el típico caso es con los datos de países de África. Es un lío, digamos, porque especialmente cuando uno se va para atrás no hay datos. Bueno, y eso genera lío, porque bueno, entonces al final, ¿qué estamos estudiando? Ahora bien, las estimaciones de efecto fijo siempre se pueden hacer con paneles balanceados o desbalanceados. A diferencia, y esto sí es un punto importante, de datos de primeras diferencias. En datos de primeras diferencias nos va a generar un montón de líos, por eso la gente siempre se inclina por efecto fijo. En el momento que ustedes en primera diferencia ya se les pierde un dato, es un lío, porque se les pierde la serie, digamos, se les pierde la serie. Entonces ahí sí, por eso en primera diferencia la cosa se complica un montón. En cambio, en efecto fijo es un pelín más sencillo. Bien, veamos cómo se ve eso en los datos. Entonces esta es una base de datos típica. Entonces siempre lo que le muestro a la gente para que la gente piense qué está pasando. Entonces este es el caso ideal de manual con el que uno está lidiando. Entonces, este es el individuo A, este es el individuo B, este es el individuo C. Tengo datos para el periodo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. No es difícil. Tengo datos, ¿okay? Para Y y para X. Listo, ahí no hay lío. Ahí no hay lío. Entonces, indica el individuo y te da los periodos. En la realidad, típicamente nos van a faltar datos. Eso es lo que nos va a pasar en la realidad. O sea, una cosa es el caso ideal y otra cosa. Y nos pueden faltar datos de Y o nos pueden faltar datos de X. Eso es lo que nos va a pasar todo el tiempo. Y obviamente, ¿cuál es el problema? El problema es que podríamos trabajar con esto, ¿ok? Podríamos trabajar con esto y eso es importante entender. Esto es lo que Stata por defecto hace. Creo que casi cualquier software lo va a hacer. O sea, por ejemplo, corremos una regresión y para la regresión va a eliminar este dato y va a eliminar este dato inmediatamente. Porque no puede incorporar en la regresión un dato para el que no tiene, o sea, una observación para la que no tiene datos para todas las variables. ¿Okay? Entonces uno tiene que ser consciente de la limitación. Sí, es una limitación, no es entre comillas. Es una limitación de lo que estamos haciendo. ¿Okay? No hay otra, o sea, eso no lo podemos esquivar. ¿Se puede hacer efecto fijo así? O sea, se puede hacer tanto efecto fijo con el balanceado como el desbalanceado. Bueno, pero este está desbalanceado. Ahora, alguien nos puede decir, y ese es el tema de, siempre indica abajo los datos, no, a mí no me gusta este panel, ¿ok? A mí lo que me gusta es que usted sí o sí utilice los datos balanceados, ¿ok? Datos balanceados, esto lo estamos haciendo a la fuerza, básicamente. Básicamente lo que decimos es, no, elimine esta gente porque usted no tiene datos de este, no tiene datos de este. Quédese solamente con los individuos para los que usted tiene datos para todos los periodos. Eso es forzar básicamente a que los datos estén balanceados. Pero fíjense que están perdiendo un montón de datos, de todas formas. Ahí es medio un lío, ¿ok? Ahí es medio un lío. La pregunta de toda la discusión, en realidad, ahí es donde la gente se puede poner en piqui, es, bueno, pero ¿por qué se están perdiendo los datos? ¿Okay? Esa es la clave. ¿Por qué estoy perdiendo observaciones? ¿Okay? Y, como en toda discusión econométrica, es sobre si esa razón está correlacionada con el término de error. ¿Okay? Con el término de error. O sea, básicamente, en el escenario que estábamos estudiando, ¿esa pérdida de datos es algo relevante para la investigación? Esa es la pregunta que realmente nos tenemos que hacer. Porque correr va a correr. Ese es mi punto. ¿Okay?
O sea, nosotros podemos correr esto como podemos correr esto. Y obviamente las estimaciones van a ser diferentes, vamos a tener diferentes resultados. La pregunta real, digamos, de toda esta discusión es sobre si eso no está sesgando nuestras estimaciones. Básicamente, si tenemos lo que se llama un problema de atrición. Problema de atrición es cualquier cosa que esté haciendo que perdamos observaciones que esté correlacionado con nuestro término de error. Ese es el tema, ¿ok? Y hay muchos escenarios donde puede que eso sea un problema, hay muchos escenarios donde quizás no. Entonces, la clave está en pensar si la atrición nos está sesgando nuestras estimaciones. Si nos está sesgando nuestras estimaciones. Entonces hay que pensar, digamos, si la atrición es aleatoria, si nosotros creemos que la atrición es aleatoria, de que hay gente que entra, que sale, que por ejemplo perdemos algunas observaciones, porque uno pues sí puede pensar, por ejemplo, que el hecho que la gente se mueve puede ser aleatorio en contextos normales, pero podría que no, podría ser que haya habido una guerra, un desastre natural y haya obligado a la gente a mudarse de un lugar que nosotros estábamos súper interesados. Bueno, entonces ahí sí nos hace nuestras estimaciones. Pero puede que no, ¿ok? Si el caso es, entonces, es aleatorio, listo, nos quedamos tranquilos. Si no es el caso, y tenemos que discutir en cada contexto si eso está pasando o no, entonces hay que ver si, cómo lo vamos a resolver. Bueno, cómo se resuelve es bien complejo, ¿ok? Es bien complejo cómo resolver un problema en el caso que consideremos que no es aleatorio. Y hay miles de casos, digamos. Por ejemplo, en el caso de las firmas, ¿no? Si estamos estudiando firmas, y la razón porque las que las firmas están dejando la muestra es porque, por ejemplo, las firmas están cerrando, entonces ahí sí se vuelve relevante, porque precisamente el hecho que cierren es un hecho no aleatorio, ¿okay? Es un hecho no aleatorio. Entonces hay que pensar eso, o sea, uno dice, bueno, entonces al final las firmas que usted va a estudiar, que estén todo el tiempo en la muestra, es típicamente las firmas más eficientes, entonces eso va a ser un problema. O también puede pasar, por ejemplo, que sea gente, y ustedes están, por ejemplo, en salud, y es la gente que sobrevive, ¿no es cierto? Y ustedes supongan que están tratando, estudiando un tratamiento médico. Entonces, el hecho de que la gente se mantenga en la muestra es un hecho no aleatorio, porque típicamente hay factores que hacen que la gente sobreviva y hay factores que hacen que la gente se muera. Lo que pasa es que en el momento que la persona se muere, obviamente ustedes dejan de recolectar datos a la persona. Entonces, ahí en todos esos casos hay que pensar las cosas, digamos. En economía es más típico lo que yo les mencionaba, el caso, por ejemplo, de los países africanos. Entonces, es bien interesante de que, bueno, los países africanos es una selección no aleatoria, pero hay gente que yo no voy a tener los datos. Entonces, en el momento que yo estoy estudiando un panel balanceado, típicamente me voy a terminar quedando típicamente con países o desarrollados o relativamente estables. Entonces, también es un conjunto no aleatorio de países. Entonces, en todos estos casos hay que pensar. Lo más simple que se puede hacer, lo más simple que la gente hace es correr balanceado versus desbalanceado, a ver si hay grandes cambios en nuestras estimaciones. Si no hay grandes cambios, la gente se queda. Si las estimaciones son muy diferentes, entonces hay que tratar de pensar qué está pasando. Y tratar de estudiarlo y hacerlo para diferentes muestras, o sea, eso es un lío. Pero si no hay cambios, si básicamente hicimos la cosa con balanceado y desbalanceado y no vemos cambios importantes en realidad, a la gente en general no le importa. Dice, no, proceda. Pero eso básicamente se vuelve un ejercicio de robustez y ya. ¿Okay? Pero si vemos que no hay grandes cambios, nos queda tranquilo y listo. O sea, si hay cambios, ahí es donde a uno ya le toca pasarse. Y a ver si tenemos tiempo, el tema de cómo resolverlo. Porque como le digo, depende mucho el contexto y eso es lo que hace esta gente. Es sobre cómo. Primero, si es un problema y si es un problema en cómo lo puedo tratar de resolver con métodos econométricos. Eso es bien difícil. Eso es bien difícil. Bien, ahora bien, pasemos a el otro gran estimador, bastante conocido. Creo que poco a poco este también se va a ir volviendo conocido porque tiene sus ventajas y desventajas. Efectos aleatorios. Efectos aleatorios. Entonces, volvamos a este modelo de efectos inobservados o efectos fijos, ¿vale? De nuevo, o sea, unobserved effects. Sí.
Pero básicamente hace esto, digamos. Lo que pasa es que como cada autor le ha dado nombre a esto es diferente. Entonces, con efecto fijo queremos eliminar esta heterogeneidad individual no observada porque creemos que hay una correlación entre esa heterogeneidad, ¿ok? Y alguna, o sea, queremos que esto está correlacionado con alguna de las estimaciones, ¿ok? Eso es lo que estamos suponiendo. Por eso hacemos o efecto fijo o primeras diferencias. ¿Okay? El tema es qué pasa, y eso es lo que se dice efectos aleatorios, si suponemos que ahí no está correlacionada con ninguna. O sea, básicamente que la correlación de AI, ¿okay?, con todas las X, básicamente es cero. ¿Okay? Básicamente que la covarianza entre AI y XY es cero. Por eso el nombre efectos aleatorios, porque la idea es que básicamente hay una correlación cero. En ese escenario, si estamos haciendo ese supuesto, se habla de efectos aleatorios. En ese escenario se habla siempre de efectos aleatorios. El tema es, y obviamente la pregunta lógica, es por qué, bueno, entonces hagamos mínimos cuadrados. Mínimos cuadrados agrupados, grupulo, LS, como le quieran llamar. Eso ya es a gusto. Sí, se podría, digamos. El tema es si eso me genera algún problema. Entonces, este es el modelo que básicamente estamos suponiendo y estamos suponiendo que la correlación de AI con las X y TJ son cero. ¿Ok? Eso es lo que estamos suponiendo. Que este es el término de error con el que estamos lidiando. Este es el error con el que estamos lidiando. Si esto es cierto, y obviamente estamos suponiendo que UIT es homoceástico y sin correlación serial, que es el típico supuesto. Dicho eso, entonces, dado esto, e incluso si estamos suponiendo que la correlación es cero, vamos a tener una cierta varianza para la heterogeneidad individual no observada y una cierta varianza para el término de error idiosincrático. Y si uno calcula la covarianza entre estos términos, y esto donde el término es TS, o sea, estoy queriendo medir la correlación serial, y uno hace lo que uno debería haber aprendido hace tiempo, digamos, del término de correlación. ¿Okay? El término de correlación es covarianza dividido en las desviaciones estándar, o sea, es la raíz de las varianzas de cada uno individual. Hacemos lo que aprendimos hace 1000 años, y uno hace todo eso. Eso básicamente nos va a dar este término que tengo acá, esto que es cero, porque estamos suponiendo que no hay correlación entre la heterogeneidad individual no observada y el término de error. Y nos va a quedar también esto cero. Pero esto no va a ser cero. Eso no va a ser cero. Entonces, básicamente, estamos introduciendo en el análisis que estamos haciendo correlación serial. Y se puede demostrar, no hace falta hacer ninguna prueba estadística, lo sabemos por la teoría. La teoría nos está diciendo que va a haber correlación serial. Entonces, nuestro término de error en un mínimo cuadrado ordinario o en un pueblo LS va a estar serialmente correlacionado. Entonces, los errores mínimos cuadrados típicamente ignoran esta correlación serial porque volvamos a las bases de mínimos cuadrados asumen de que no hay correlación serial. Entonces, los errores estándar estimados y los estadísticos de prueba todos van a estar mal. ¿Okay? O sea, básicamente vamos a hacer las inferencias incorrectas con las estimaciones que estamos haciendo. Entonces, lo que hace efectos aleatorios en la estimación, y luego eso lo hace de Stata y cualquier software que estemos haciendo, corrigen eso. Por eso llaman estimación de efectos aleatorios. Lo que hacen es introducir una estimación. Esta es básicamente la estimación que se hace en los datos. Vamos a ver cómo se hace. Se define este tita, ¿okay? Y se transforma el modelo con este tita para corregir esa correlación serial. Y lo que se le hace es restarle con ese tita, ¿okay?, esa parte, digamos, que puede estar correlacionada con cada uno de las variables que estamos estudiando. ¿Okay? El tema es corregir esta parte. Entonces, esta parte está corrigiendo, entonces todas las estimaciones que hagamos de este modelo van a estar mejores. ¿Okay? Gracias a eso. Entonces, la estimación de mínimos cuadrados de este último modelo se llama estimador, ahí sí, estimador de efectos aleatorios. ¿Okay? Y lo que se hace en la máquina es estimar ese tita, que no es tan difícil. Ahora bien, ¿por qué a la gente le gusta efectos aleatorios? Vamos a ver cómo se hace esto en la práctica. No es tan difícil.
Entonces, una de las razones es permitir la inclusión de variables constantes a través del tiempo. ¿Okay? Eso es lo que a la gente le interesa muchas veces. Algo que no es posible con efectos fijos. Con efectos fijos habíamos visto que por dado cómo estamos haciendo la transformación, eso no se puede. Ese parámetro θ, que suena un poco raro, suena raro, digamos, pero es fácil de estimar. ¿Okay? Básicamente lo que se hace es sacar una estimación de la una estimación y esto es otra estimación, en donde lo que se hace es básicamente estimar esto en base a toda esta expresión gordísima, ¿okay? Donde se hace en una primera etapa una estimación de los términos de error. Eso se ve súper raro, ¿okay? Porque son un montón de sumatorias. Esto es básicamente la estimación de mínimos cuadrados agrupados, o sea, básicamente la máquina corre en una primera etapa mínimos cuadrados agrupados y hace esa estimación. ¿Okay? Para la máquina esto es un chiste, ¿no? O sea, para la máquina esto es un juego de niños. Entonces esto corre súper rápido, o sea, no hace falta asustarse tanto. Entonces básicamente lo que se hace es sacar esto, que está ahí, el cuadrado de los errores estándar, y después sacan básicamente este del error estándar, este de esa regresión, y se saca esto por diferencia. No es tan complicado. Bueno, no hay que asustarse tanto con esa fórmula. Esas fórmulas suenan súper raras y podríamos estar un largo rato derivándolas, pero no lo voy a hacer, me parece una pérdida de tiempo. Básicamente la máquina lo hace súper rápido. ¿Okay? Lo que hay que entender es que está haciendo la máquina. Entonces básicamente la máquina está calculando ese θ y le está restando el θ en base a todas estas estimaciones y con ese θ ustedes están haciendo estimaciones de efectos aleatorios. No es tan complicado. ¿Okay? En la práctica. ¿Okay? ¿Por qué a la gente le gusta de nuevo? O sea, ya hemos visto las propiedades de efecto fijo, ahora las propiedades de efecto aleatorio. ¿Okay? Efecto aleatorio porque a la gente también le gusta, porque es consistente, pero no insesgado, o sea, en las muestras pequeñas a la gente no le gusta, cuando n tiene infinito y t fijo. Creo que de nuevo, si ven esto, digamos, por propiedad asintótica, estamos suponiendo un panel corto, muchas observaciones, pocos periodos, ¿ok? Muchos individuos, pocos periodos. Entonces, en ese escenario sí es consistente, ¿ok? No se sabe, y por eso la gente rara vez lo usa en paneles largos, es si es consistente para t teniendo infinito y n fijo. Entonces, cuando el panel es largo, la gente no usa efectos aleatorios. Eso no pasa. Se usa mucho en efectos en paneles cortos. En paneles cortos. En paneles largos se usan otras cosas. En esos típicos casos se usan muchos métodos de serie de tiempo o, bueno, sí, ese es un método de serie de tiempo. O un panel dinámico, que es algo como AB, los paneles dinámicos. En estos, que no son efectos aleatorios. O sea, efectos aleatorios cuando típicamente el panel es corto. Y ustedes pueden argumentar lo mejor posible que no hay un problema de correlación entre la heterogeneidad individual no observada y los regresores que están estimados. Ahora, dicho todo eso, que fue un poco largo, ¿okay? Nos queda otra duda más, lógicamente, por eso lo tengo estructurado así. Ahora vamos entonces a tener mínimos cuadrados ordinarios, o sea, pulo LS, efecto aleatorio y efecto fijo. Ya podremos agregar en esta discusión incluso primeras diferencias, pero tratemos de acotar un poco la discusión. Entonces, este es el modelo, el último modelo, digamos, que viene del tema de efectos aleatorios. Entonces, si uno lo piensa 2 segundos, mucho va a tener que ver con este θ. ¿Okay? Ese θ que tenemos ahí. Entonces, si θ es 0, entonces ahí estamos poniendo pulo LS. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos haciendo pulo LS. Si θ está entre 0 y 1, entonces tenemos efectos aleatorios. Y por último, tenemos θ igual a 1, entonces tenemos efecto fijo. Entonces tenemos esas 3 posibilidades básicamente en base a este modelo. En la práctica, no vamos a tener nunca θ, obviamente, si no la discusión sería sencilla. Lo que uno hacemos en la práctica es estimar el θ, no sabemos nunca exactamente el valor de θ, porque es un valor poblacional, pero podemos estimarlo y si está cerca de 0, entonces las estimaciones de efecto aleatorio se van a parecer mucho a la de efecto agrupado, y si está cerca de 1, vamos a tener que las estimaciones de efecto aleatorio están muy cerca de las de efecto fijo.
Eso es lo que nos va a pasar en la práctica. Y obviamente, también podemos pensar, esto es pura álgebra nomás, porque esto es V, ¿okay? Esto es V, y este es el promedio muestral de V. Podemos hacer un poquito de álgebra y tenemos esta expresión. ¿Ok? Pues estamos haciendo pura álgebra, no estamos haciendo nada complicado. ¿Ok? Y obviamente, efecto aleatorio se basa en que esto sea cierto. Si esto no es cierto, todo es inconsistente. Por eso, de vuelta, a la gente no le gusta, en general, usar efectos aleatorios. O por lo menos no en esa versión. Porque si esto no es cierto, efecto aleatorio es inconsistente. Y a la gente le huye como a la peste a eso. ¿Okay? Entonces la gente se va por efecto fijo. Eso es lo que pasa. Entonces, se vuelve inmediatamente inconsistente. Pero el término de error de la estimación de efecto aleatorio suaviza, en teoría, la presencia de A por medio de ese término. O sea, eso que tengo acá. Entonces, suaviza en parte, digamos, porque estamos suponiendo que está entre 0 y 1. Entonces, si θ tiende a 0, la inconsistencia de efecto aleatorio tiende a 0 y coincide exactamente con efecto fijo. Por eso volvemos, la gente le gusta un poco más efecto fijo. En cambio, si θ es 0, okay, entonces la inconsistencia de efecto aleatorio se vuelve cada vez más grande. Pero depende del valor de θ. De nuevo, en general la gente se va a ir por efectos fijos. ¿Qué es lo que uno debería en la práctica quizás hacer? Eso no es nada de esto, como siempre en econometría está escrito en piedra. Uno podría calcular el mínimo cuadrado agrupado, efecto aleatorio, efecto fijo y calcular qué pasa, comparar los tres y ver qué pasa si uno deja A en el término de error, agrupado, parcialmente eliminado, efecto aleatorio o totalmente eliminado, que es efecto fijo. Pero nunca hay que confundirse con querer usar, porque esa es la primera confusión que la gente tiene, es usar ese θ sombrero para un criterio de decisión, porque al final del día esto es una estimación. ¿Ok? Esto es una estimación. Y un sombrerito. Entonces nunca podemos tomar una decisión en base a eso. ¿Ok? Es solo para estudiar por qué las estimaciones se pueden parecer o pueden ser diferentes, pero nada más. En general puede ser, y esa postura de gente muy dura, de decir, no, mire, a mí me da igual el valor que le da el θ, váyase por efecto fijo porque quiero estar seguro que sus estimaciones no son insesgadas e inconsistentes. ¿Okay? A la gente no le gusta eso. ¿Okay? Veamos rápidamente entonces cómo se ve eso. Cómo se ve eso en la práctica. En la práctica. No es muy difícil. Entonces, les voy a mostrar antes de correr el código. ¿Qué es lo que significa en Stata, ¿no? Pero esta es la base de datos de Wooldridge. Esta es la configuración de panel. Acá estoy corriendo binomos cuadrado ordinario típico. No estoy haciendo nada del otro mundo. Con el reg y ya. En cambio acá, yo sí le tengo que poner xtreg y acá randomfx re. Si no le pongo esto, igual lo va a correr por efecto fijo, pues para claridad a los efectos de esta clase. Y lo último, puedo hacerlo así, que esto ya lo hemos visto, fix effects, fe. Y poner los tres. Eso es lo que voy a hacer a los efectos de esta clase. Pero es solo para mostrarle cuál es la salida de cada caso. Entonces vamos con salida a salida. Acá no hay mucho misterio. Acá no hay mucho misterio. Esto. Entonces, esta es la salida de mínimos cuadrado ordinario. No es muy difícil. No va a sacar una estimación de estos coeficientes. Obviamente no va a sacar los pi-values, toda la inferencia que ya conocimos. ¿Okay? No tiene nada del otro mundo. Ahora bien, la idea de todo esto es que esto puede estar mal estimado porque corre, obvio que corre. El chiste es que esto puede sufrir sesgo por heterogeneidad individual no observada. Eso viene de la teoría. Pero obviamente que esto sí, que corre. Vuelta, pero sí le estamos diciendo acá que tenemos una base de datos acá con este ID
está fuertemente balanceado, entonces parece que no hay un problema de atrición y los datos van de 1980 a 1987. Dicho eso, nos vamos entonces a la estimación de panel. Entonces, el primero es pool OLS. Entonces, acá yo se le digo XTREG, acá. Y acá le estoy diciendo random effects theta. Si yo no le pongo el theta, no me va a mostrar una parte que a mí sí me interesa en este punto, que es la estimación de theta que está sacando. Este es theta sombrero. Entonces, el theta sombrero que me está calculando es 0,64. Que de nuevo, fíjense, no es 0, pero tampoco es 1. Está como un poco más cerca de 1. Entonces, ¿qué es lo que me va a estar diciendo esto? Que estas estimaciones que estoy calculando acá van a estar un poco más cerca de la de efecto fijo que la de mínimos cuadrados culpados, pero nada más. Dicho eso, corre, y fíjense que acá arriba dice efectos aleatorios, ¿okay? Generalized least squares, eso es GLS, ¿okay? Nos dice el número de grupos, que es el número de individuos que tengo en la base, y el número de observaciones que tengo en la base. Y esto va a correr, saca las inferencias, todo lo típico, pero está haciendo estimaciones de efecto fijo. De efecto aleatorio, perdón. Y de nuevo acá está sacando sigma U es sigma E. Esto es la estimación de sigma, de sigma sombrero U, sigma sombrero E, pero no al cuadrado, sino a la desviación estándar. Entonces, ese es todo de efectos aleatorios. Y lo otro es, de nuevo, efecto fijo, con las limitaciones que ya deberían conocer. Todas estas cosas me las está sacando porque son cosas constantes en el tiempo. La educación de esta gente, la raza, como Black e Hispanic, y el último año, porque es también creo que es el año que tiene, hay un año que tiene que ser el año base, ¿okay? Entonces ese es el que va a eliminar. Entonces lo va a agregar así y me va a sacar obviamente esta variable y esta variable. Y me quedo con esto. Entonces, de nuevo, vamos acá y podemos comparar los tres. Entonces, recordemos, el primero es pool OLS, es log the wage, entonces son semielasticidad y acá podemos ver qué nos da en cada uno de los casos. En este caso no parece haber grande diferencia, por lo menos en algunos coeficientes, en algunos sí, como experiencia. ¿Okay? En experiencia y experiencia al cuadrado sí parece haber un poco de diferencia, pero este es pool OLS y entonces típicamente a la gente no le gusta. Muchas veces la gente no le gusta este porque dice que sufre el proceso heterogeneidad individual no observada y le gusta este. Lo que pasa es lo que decíamos en la otra clase. Estoy perdiendo 3 variables acá precisamente por las limitaciones de efecto fijo. Y lo que habíamos dicho también es que también podemos estar perdiendo significancia estadística. Justo en este caso no pasa. Y yo creo que pasa básicamente porque tiene una muestra bastante grande. Digamos, eso ayuda. ¿Okay? Y de nuevo, dado que sin el tita sombrero está un poco cerca de 1, vemos que en algunos casos no parece haber tanta diferencia entre estos dos. Entonces puede ser que, bueno, no sé, es debatible, siempre es debatible usar esto. Y mucho más quiere usar esto. Entonces siempre es debatible hacer estas cosas. En general siempre la gente se va a ir por este último a pesar de los defectos, pero vamos a ver precisamente otro método que existe para superar esto. ¿Okay? Para superar esto. Ese es el método que creo que ahora, hoy en día, quizás se vaya a empezar a poner un poco más de moda. Lo que pasa es que la mayoría de la gente ubica este método. ¿Okay? Este es el que la mayoría de la gente sí entiende. ¿Hay alguna razón sí. por la que para efectos aleatorios no calcule R cuadrado? A ver. En este caso no lo calculo. Acá tenés, bueno, este es efecto fijo. Entonces tenés un R cuadrado, hay 3 R cuadrados. Entonces está el within, que es la variación al interior de los individuos, between, que es entre individuos, y la overall. En este, no lo calculo. No, ahí está. Lo que pasa es que tenés 3. Tenés within, between y overall. ¿Okay? O sea, está calculado
Lo que pasa es que yo sí le tengo que decir en el stub, ¿ok? Stub no es que no lo calculó, lo que pasa es que es un R cuadrado que no es exactamente comparable a este R cuadrado, porque este R cuadrado está sumando la between y la within, ambas. Las otras, en las otras estimaciones de panel hacen la separación, digamos, tratan de calcular la varianza que es entre individuos y entre individuos y al interior de cada individuo. ¿Okay? Entonces, por eso tenés 3 R cuadrados. Claro, por eso tiene que ver con, por eso la salida de, porque claro, porque este es el que está calculando para mínimos cuadrados y yo le estoy diciendo R cuadrado, y de hecho es el que está acá, pero debería poder sacar el overall, no sé por qué, esto para mí es una limitación más de stub que de stata, porque stub es un comando externo a stata. Por eso, para que sepan, hay otro comando nuevo, esto es un poco viejo ya, hay otro que se llama collab, o collapse, collab, que salta todas esas limitaciones. Pero hasta ahora yo no me terminé de convencer de ese comando. Este me parece más amigable y es el que uso toda la vida. Pero sí, es un tema más de este comando stub que es para exportar esta tabla de regresión que un tema de stat. Adrián, qué pena, Sí. ¿podrías volver a explicar, por favor, cuando tenemos el tita que es de 0,64? Sí. Cuando revisas eso con los estimadores, ¿podrías volver a explicar? Ya, o sea, ahí básicamente, acuérdate que si es 1, va a ser exactamente igual a efectos aleatorios que efecto fijo. ¿Ok? Entonces, acá está cerca, digamos que yo tomemos alguno en concreto. Entonces, fíjate que tomemos expert, digamos, porque puede ser cualquier cosa. Tomemos expert. Entonces, expert te da .67 y te da .106 en efecto aleatorio, pero 106 está un poco más cerca de 132 que de 67. Porque acá, en este lado, vos estás suponiendo que el tita es 0. Y acá que el tita es 1. Entonces, esta estimación puntual se va a empezar a acercar más a esta a medida que el tita sombrero, ¿okay?, se vaya acercando a 1. Y eso va a pasar para casi todos los casos. Fíjate que acá esto es incluso positivo, pero este numerito en términos absolutos está más cerca de 47 que de 108. Y así sucesivamente. Entonces, en general, las estimaciones puntuales van a tender a ser más parecidas a estas de efecto fijo que a estas de efectos agrupados, simplemente por el hecho de cómo está calculado el tita sombrero. Eso es lo único que te está diciendo. Pero insisto, no es un criterio para elegir esto en vez de esto o en vez de esto, digamos. Es simplemente que es lo que estás asumiendo. Y lo que de nuevo, o sea, en general la gente nunca le gusta en promedio efectos aleatorios, porque suponer que la covarianza entre heterogeneidad individual no observada y los regresores es 0, para mucha gente eso es un supuesto súper fuerte. No le gusta. Entonces la gente se va típicamente por efectos fijos. Eso es lo usual. Es difícil de defender efectos aleatorios. Así como está planteado en este momento, al menos. Muy difícil. Muy difícil de defender. Entonces, ¿cuáles son los métodos que existen para tratar de defender efectos aleatorios versus efectos fijos? Entonces, hay una cosa que se llama la prueba de Hausman. Yo no soy el convencido de la prueba, pero me la toca enseñarla porque hay gente que sí lo sigue usando. ¿Okay? Entonces, volvemos. Efecto fijo se supone que es superior si esto es cierto. ¿Okay? Y generalmente la gente dice, eso es cierto, entonces efecto fijo, se acabó la discusión. ¿Okay? Vas a seguir. Ahora bien, efecto aleatorio también se puede usar, pero eso es típicamente porque estamos interesados en alguna variable constante en el tiempo. ¿Okay? El problema es que nos toca asumir esto para todos los regresores. Entonces, la solución es incluir muchas variables constantes a través del tiempo. Vamos a ver si eso tiene sentido. Pero también se usa si la estimación de efecto fijo es difícil o desconocida. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, esto puede pasar mucho en los modelos no lineales. Digamos. Por ejemplo, cuando están queriendo estudiar algo que sea
al cuadrático, al cubo y demás, o muchas interacciones, el efecto fijo funciona horrible. Pero bueno, un tema de corregir heterogeneidad no observada. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Corre los dos muchas veces y calcula si las diferencias entre esos dos son estadísticamente diferentes. ¿Okay? O sea, básicamente compara las estimaciones y hace eso. Si uno está haciendo eso, aunque uno no se dé cuenta, eso básicamente se llama una prueba de Hausman. ¿Okay? Para que técnicamente se llama así porque Hausman es el que se le ocurrió y Hausman fue el que diseñó una prueba estadística para evaluar precisamente el segundo punto, o sea, tratar de evaluar si las diferencias entre esas dos estimaciones son estadísticamente diferentes. Eso es lo que se inventó Hausman. Pero esa era la intuición. La intuición es, bueno, hago las dos, digamos, y me fijo qué tantas diferencias hay. O sea, básicamente la hipótesis, entonces, bajo este contexto de la prueba de Hausman, es esta hipótesis, que es la que tiene efecto aleatorio, versus la que tiene efecto fijo. Entonces, es como efecto aleatorio versus efecto fijo. Si se rechaza esto, entonces típicamente se prefiere efecto fijo. En general, casi siempre da que se rechaza la hipótesis nula, pero bueno. O sea, entonces siempre vamos, claro, si no la podemos rechazar, podemos usar efectos aleatorios. Típicamente lo segundo no va a pasar. ¿Okay? Típicamente sí hay muchas diferencias. ¿Okay? Ya les voy a mostrar en el software cómo se ve eso. ¿Okay? Cómo se calcula esto. No es tan difícil. De hecho, es bastante fácil. Otra alternativa, que creo que es más atractiva, es lo que se llama un efectos aleatorios correlacionados. Esto tiene un poquito más de sentido. ¿Okay? Trata de hacer esto. Y es, creo yo, y ya recién ahora Stata lo ha incorporado en el paquete enlatado, antes tocaba hacerlo a mano. Esto es un poquito superior. ¿Okay? Esto es una alternativa básicamente a la prueba de Hausman. Por ejemplo, volvamos al modelo al más sencillito. Al más sencillito. Al más sencillito. Entonces, efecto aleatorio correlacionado lo que dice es, mire, deje de usted asumir que esto con esto es o 0 o es diferente a 0. Lo que dice esta postura es, no, lo modelemos. Entonces lo que podemos suponer es sencillamente que tenemos esto que es para los mismos individuos, tenemos esta variable, entonces este es el promedio a través del tiempo para los individuos y es lo que podríamos utilizar como transformación within. Sí, es una posibilidad. Pero en realidad lo que podríamos suponer es que ahí está correlacionado con esa variable, que es el promedio de los individuos a través del tiempo. O sea, lo que está haciendo esto, es un poco sutil, es no decir que sea 0 o que sea diferente a 0, sino le pongamos un valor. Acá en este caso es gamma. Y listo, digamos. Entonces estoy asumiendo algo. Entonces lo que puedo hacer es decir, bueno, esto no está correlacionado con X, ¿ok? Y que la correlación entre esta variable y este residuo, ¿ok? Sí es 0. Entonces podemos decir, bueno, entonces ahí y esto, ¿ok? Están correlacionados siempre que este gamma sea diferente a 0. Entonces, lo que hago en el modelo original es hacer ese reemplazo. Entonces, en vez de poner ahí, pongo esta expresión. O bien, puedo agrupar esta constante acá y poner esto aquí. ¿Ok? Y pongo la regresión que tengo. Este es el término de error ya de la regresión de lo que estoy haciendo. Pero básicamente estoy deliberadamente modelando esa heterogeneidad individual no observada. Eso es lo que se está haciendo. En vez de asumir algo. ¿Ok? Esta es una estrategia un poco más inteligente. Y esto es fácil de calcular. Súper fácil de calcular. E introducirlo en el modelo. Nada más. Esto para que sepan, bueno, en el contexto de la jerga de Wooldridge a esto le llama, no solo efecto aleatorio correlacionado, que es el nombre más genérico, también a esto le dicen transformación Mundlach-Fleming, o sea, una gana de ponerle nombres raros. ¿Okay? Pero básicamente, entonces tengo un nuevo error compuesto diferente, entonces ya no tengo AI, como tenía al inicio, sino que tengo un RI.
Pero ya el RI se ya asume que ya estoy eliminando el efecto que pueda tener X, ¿ok? Como más limpio. O sea, obviamente, eso es inobservable, pero es constante a través del tiempo y tengo el error idiosincrático. Entonces, el efecto aleatorio correlacionado consiste en estimar este último modelo. Eso es lo que estamos haciendo. Y se puede demostrar, no lo voy a hacer, si a alguien le interesa puedo buscar la demostración, se puede demostrar que el beta que estoy estimando por efecto aleatorio correlacionado coincide exactamente con el beta de efecto fijo. ¿Okay? Se puede demostrar. Entonces, en cambio, si gamma es 0, si esto es 0, entonces voy a tener que el beta que estoy estimando va a coincidir exactamente con los efectos aleatorios. Y ahí es donde surge obviamente la duda. Si yo con este estimador puedo obtener o efecto fijo o efectos aleatorios, ¿para qué me sirve? Esa es la gran pregunta. Porque uno dice, bueno, pero al final llego a los mismos resultados que con efecto fijo o efecto aleatorio. Bueno, pero si tiene su valor agregado. ¿Okay? ¿Cuál es el valor agregado de efecto aleatorio correlacionado? Bueno, primero que nada, sirve, si ustedes están empecinados en correr efectos aleatorios versus efecto fijo, ok, entonces me sirve básicamente para elegir porque puedo hacer una prueba T para ese gamma, ¿okay? Y listo. ¿Okay? Está bien, digamos, porque es como ese gamma que estoy sacando acá. Si este gamma es estadísticamente diferente a 0, uno dice, eso evidencia ya que puede haber potencialmente un sesgo por heterogeneidad individual no observado. Entonces, esa es una posibilidad y tiene un poco más de sentido que la prueba de Hausmann. ¿Ok? Entonces, hago una prueba T y listo. En la práctica, uno haría estimación por efecto aleatorio. Ok, es una posibilidad de esto. Y obtendría esta estimación por efectos aleatorios correlacionados, el error estándar, su estadístico T, y si se rechaza la hipótesis nula, entonces me voy, ¿ok? Se rechaza efecto aleatorio en favor de efecto fijo, obviamente. Y bueno, y el tema es que si ya hice este esfuerzo, ese es el punto, ¿para qué me voy a querer, o sea, ¿para qué voy a querer elegir o efecto aleatorio o efecto fijo? Podría usar esto. Eso es perfectamente válido, no pasa nada. ¿Por qué? Porque además la otra gran ventaja es que puedo agregar variables constantes a través del tiempo. Porque al final del día es efectos aleatorios. Sí puedo hacerlo. Y además estoy controlando por heterogeneidad individual observada. Entonces, este método es superior en realidad tanto a efecto aleatorio como a efecto fijo. Porque estoy estimando este modelo. Yo puedo estimar, entonces puedo introducirle lo que yo quiera. O sea, acá pues, sí puedo poner sexo, ubicación, o sea, y estando controlando, en teoría al menos, por heterogeneidad individual observada. Y podemos estimar entonces esto por efecto fijo y estos delta de estas características constantes a través del tiempo. Se puede y funciona bien. ¿Okay? Funciona bien. Entonces voy a mostrarles cómo uno lo hacía antes, esto es a manita, y cómo uno ya lo puede hacer con Stata fácil. ¿Okay? Al fin, uno lo puede hacer fácil. Entonces se lo voy a mostrar acá rápidamente. Y después lo voy a correr. Entonces esta es la misma base de recién. De vuelta, acá estoy haciendo efecto fijo. Acá voy a hacer efecto aleatorio. Acá voy a hacer una prueba de Hausmann. Y les voy a mostrar cómo se ve una prueba de Hausmann. Hasta acá es lo que la gente clásica hubiese hecho. Ahora, la cosa más moderna hubiera sido correr las variables a través de cada uno de los individuos. Estos son los promedios a través del tiempo para los individuos. Y correr la misma regresión, ¿okay? Agregando estas variables, ¿okay? Pero por efectos aleatorios. Eso es básicamente efectos aleatorios correlacionados. ¿Okay? Y hasta puedo, si tengo ganas, digamos, hacer pruebas de significancia conjunta con esto. Esto no me acuerdo para qué lo puse.
Hoy en día, afortunadamente, con Stata al menos, esto ya no es necesario. Entonces, afortunadamente ya le hizo la vida más fácil a uno. Ahora, cuando uno hace este comando, en cambio, en vez de poner REFE o RE, uno ya le puede poner CRE, Correlated Random Effects, con el tita, y hace esto tras bambalinas. ¿Okay? Entonces ya no me hace falta hacer esto. Y acá yo ya lo puedo correr con el comando que me tira Stata. Obviamente, que lo que va a pasar me va a dar lo mismo. ¿Okay? Me va a dar lo mismo. Pero ahora ya, poco a poco, la gente de Stata se demora un poquito Stata. Eso es lo único malo de Stata, que la gente de Stata a veces se demora en implementar estos cambios. Porque esto hace, años que se sabe. Y hasta que quede incorporado en el software se demoran ellos. Se demoran. Los otros software que son más abiertos se demoran menos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo voy a mostrar que se ve. Entonces, este es efecto fijo, ¿okay? Este es efectos fijos. Entonces, y este es efectos aleatorios. ¿Okay? Entonces, la pregunta que uno hace, la clásica que uno hubiese hecho hace 1000 años, es una prueba de Hausman. Entonces, ¿cómo sale la prueba de Hausman? Primero que tengo que guardar los resultados, ¿no es cierto? A y EF. Eso yo lo tengo que haber guardado. Y después yo sí le digo acá, compare, para eso es el comando Hausman, compare las estimaciones de efecto fijo versus las de efectos aleatorios. Y esto es para que me calcule los, no me acuerdo para qué era esta opción sigma mod, eso sí no me acuerdo. Entonces acá lo que está haciendo básicamente es compara los dos coeficientes, saca la diferencia de esas dos estimaciones y calcula el error estándar para cada una de esas diferencias. ¿Y qué es lo que le está haciendo para la prueba de Hausman? Eso es lo que está asumiendo la prueba de Hausman. Que él dice, mire, la estimación B es consistente bajo la hipótesis nula y la hipótesis alternativa obtenido de XTR. B, que es efectos aleatorios, es inconsistente bajo la hipótesis alternativa, pero eficiente bajo la hipótesis nula, obtenido también de la XTR. Eso lo tengo que saber yo. Eso lo tengo que saber yo. ¿Ok? Que es que este es inconsistente, que eso yo sí lo sé. Yo sé que este es inconsistente si sufre de heterogeneidad no observada. Entonces eso es cómo funciona el comando, por eso lo tengo que saber yo. Una vez hecho eso, dicho todo eso y he escrito el comando, él me dice, ahora sí voy a hacer la prueba de significancia de diferencia de estos coeficientes a través de todos los coeficientes que estoy estimando. Y acá calculo un chi cuadrado y la pi chi cuadrado. Entonces, básicamente lo que me dice la prueba, la hipótesis nula es que no hay diferencia sistemática en los coeficientes. Y con este pi value me está diciendo que hay evidencia fuerte de que las diferencias entre estimaciones son típicamente muy grandes. ¿Okay? Eso es lo que me está diciendo. En general, casi siempre en panel va a pasar eso. ¿Okay? Casi siempre hay evidencia de que hay mucha diferencia entre las estimaciones de los coeficientes. Es muy raro que no lo haya. ¿Okay? Y en general eso se interpreta como que hay mucha presencia de heterogeneidad individual no observada. Pasa casi siempre. Entonces, como que en muy contadas ocasiones les da a ustedes que es, a ver, mi punto de esta prueba. Y es por eso la gente hoy en día la usa muy poco. Porque incluso si el p-value le da muy bajo, significa que las diferencias entre efectos aleatorios y efectos fijos no es demasiado grande, pero incluso así la gente se va a ir por efectos fijos. ¿Okay? Es muy raro que la gente se vaya por efectos aleatorios, al menos como está planteado acá. Listo, entonces, pero de vuelta, entonces ustedes dirían acá, bueno, entonces debería utilizar efectos fijos, pero lo que habíamos dicho, una forma de usar el efecto aleatorio correlacionado es introducir estas variables. Se puede. Entonces acá lo que estoy haciendo, fíjense, es correr la regresión. O sea, la misma regresión de recién, pero acá al último le estoy agregando los promedios a través de los individuos, acá al final. Y le estoy diciendo acá está efectos aleatorios.
Entonces, acá corre toda la regresión, igual que antes, pero al final está agregando esas variables. ¿Okay? Está agregando esas variables. Y fíjense que esas variables, como son promedio a través de los individuos, en general siempre me están dando fuertemente, estadísticamente muy significativas. Ya solo esto también me está diciendo que hay una clara evidencia de sesgo por heterogeneidad individual no observada. ¿Okay? Entonces, ¿ustedes podrían irse por efectos fijos? Claro que sí. El tema es que, ¿por qué quedarse solo con efecto fijo? Fíjense que acá, si tengo, por ejemplo, black y union, ¿okay? O sea, hay varias, incluso educ también está acá. ¿Okay? Entonces, eran todas cosas que antes no las tenía y ahora sí las tengo. ¿Okay? O sea, educ y black se eliminarían automáticamente con efecto fijo. Con efectos aleatorios correlacionados sí los tengo. Entonces, la pregunta es, ¿para qué me voy a quedar si al final va a dar lo mismo? Que eso es lo que les voy a mostrar con esta última tabla. Esta última tabla... perdón, ya me estoy adelantando un poco, pero no importa. Ahora, hoy en día, lo que les digo, se puede perfectamente correr esto de forma fácil. De forma fácil. Obviamente, sí me va a advertir que hay cosas que no va a poder agregar, que hay colinealidad, pero sí lo tengo acá en la estimación principal. Lo que él lo hace es sacarlo de aquí, ¿ok? Que estas son las medias. Esto es importante. Entonces, él sí me está diciendo, mire, esto es las variables normales y estos son las variables con promedios para los individuos a través del tiempo. Y fíjense que las mismas tres variables que les mostré recién sí dan estadísticamente significativas y fuertemente significativas. Pero acá, fíjense, en mi estimación, a menos que ustedes estén interesados en eso, pero no es lo usual. La gente normalmente le interesa lo que está acá arriba. Entonces, estas estimaciones son las mismas que de efecto fijo, pero están pudiendo incorporar variables constantes a través del tiempo. Entonces, tiene más ventajas. Tiene más ventajas. Y de hecho, eso sí es lo que se ve en lo que tengo acá. Entonces, fíjense, y eso sí, acá en este caso sí le puse, efecto fijo es la primera estimación. Efecto fijo es este. Efecto aleatorio correlacionado, y este efecto aleatorio correlacionado usando las opciones de Stata. Afortunadamente, porque yo tenía ese miedo cuando a veces uno mete la pata, de que estas dos cosas me tienen que dar igual. O en él, afortunadamente, me da exactamente igual, entonces hice las cosas bien. Uno puede meter la pata. Pero fíjense que es interesante que yo, expert, fíjense, acá en efecto fijo me da 122, acá me da 122, acá me da 122. Exactamente lo que me está diciendo la teoría, que tienen que dar exactamente iguales. Pero la gran ventaja que tengo es que ahora también estoy pudiendo, en efecto aleatorio correlacionado, ya no me deja estudiar, por ejemplo, los retornos a la educación, controlando por heterogeneidad individual no observada, a pesar de que educación no es constante a través del tiempo. Entonces, este tiende a ser, en general, en mi opinión, honestamente, superior a efecto fijo. Porque estoy controlando deliberadamente por la heterogeneidad individual no observada con estas estimaciones que son las que me daban estadísticamente significativas, ya sea que lo hubiese hecho a mano como yo lo hacía antes con el método viejo, a con el método nuevo. ¿Okay? O sea, hay fuerte efecto de la heterogeneidad individual no observada, pero sí lo estoy controlando y estoy pudiendo hacer un análisis un poco más completo. Entonces, este me parece que va a terminar siendo un poco superior con el tiempo. Creo que la gente simplemente no lo conoce mucho. ¿Me van siguiendo? ¿Vamos bien? Entonces, este método creo que es mejor, el último. Efectos aleatorios correlacionados. O lo que les digo, Wooldridge, no sé por qué, le llama mecanismo Mundlach-Fleming. Es que esto que estoy hablando yo, acá, no entiendo el por qué, pero esto no se le ocurrió, no es que a Wooldridge le haya ocurrido, ni se me ocurrió a mí, ni a la gente de Stata. O sea, esto es algo que creo que dos econometristas, que uno era Mundlach y otro era Fleming, se les ocurrió esta idea.
Entonces, por eso hay gente que le llama Mundlang-Fleming, pero la verdad que van a ponerle nombres a cada estimador, eso genera un lío. Ahora bien, dicho eso, afortunadamente esto ya no preocupa tanto. Puede haber algunos problemas, digamos, con los paneles desbalanceados. Este resultado, ¿okay?, tiene que estar hecho utilizando los promedios a través del tiempo de forma correcta. Esto era un problema cuando uno lo hacía a mano, hoy en día la máquina lo hace automático. O sea, básicamente hay que fijarse para qué periodos yo tengo datos, ¿ok? Porque esto yo lo debería calcular, estos promedios a través del tiempo, yo lo debería calcular solamente para si yo tengo datos para todas las variables en todos los periodos, ¿ok? Entonces, esto es un tema de desbalanceo. Eso es lo que la gente trata de estudiar, el tema del desbalanceo. Entonces, si yo tengo variables para si yo tengo datos para todas las variables, que es lo que hace la máquina, ¿ok? Entonces, si falta un dato o más, entonces no voy a tener, esta binaria va a ser 0. Entonces, básicamente, esto se vuelve un indicador de casos completos. Entonces, este es básicamente el análisis que se hace siempre con paneles desbalanceados, ¿ok? Comparar los datos completos versus los datos incompletos y por qué los datos los tengo incompletos o no, ¿ok? En las estimaciones siempre se usa solamente la base para la que tengo datos completos, lo que acabamos de decir. Por eso les digo que en la realidad nadie corre esto de una sola vez, sino que va agregando variable a variable a ver qué tanto cambian las estimaciones. Eso también es típico. Entonces, cuando yo estoy calculando esto, ¿okay? En realidad, este promedio individual a través de los individuos, en realidad yo estoy haciendo dividiéndolo en t, que es el número de casos completos para la unidad i. Entonces, entonces, esta variable entra en el promedio cuando esto es 1. Si esto es 0, que es cuando no tengo datos, esa observación se va. Entonces, este es el promedio a través de individuos para i. ¿Okay? Con paneles de balanceado, entonces, tengo que, a ver cómo dice acá, también tengo que incluir variables a través del tiempo para todas las variables que varían con t, pero no con i. El periodo balancear, estos promedios son constantes, ¿ok? Entonces, esto es una variable agregada a través del tiempo, puede ser una binaria de tiempo, una tendencia lineal, también puedo escribir esto. Entonces, todas estas cosas, pues de nuevo, todo esto lo hace, por eso estoy diciendo rápido, porque esto lo hace la máquina hoy en día ya así. Antes tocaba hacerlo a mano y eso. Ahí, esto creo que es lo que complicaba que la gente no lo hiciera, porque hacerlo a mano a esto es un dolor de cabeza, ¿ok? Entonces, por ejemplo, sí se puede calcular también un tita para todos los individuos cuando ustedes tienen de panel desbalanceado, porque van a tener no un tita, sino un tita diferente para cada individuo, ¿ok? Entonces, ustedes van a tener un tita ahí de acuerdo al número de periodos que tienen, porque antes tenían un panel balanceado y esto es lo mismo para todos los individuos. Ahora pueden calcular, o van a calcular, un tita para cada individuo, porque cuántas veces, cuántos datos tienen para cada individuo va a mutar, ¿okay? Porque tienen el panel desbalanceado. Entonces, típicamente la gente no solamente calcula un tita sombrero es solamente posible un tita, si ustedes tienen un panel balanceado. Cuando tienen un panel desbalanceado hay una distribución de titas por este problemita. ¿Okay? Por este problemita. Pero vamos a ver cómo se ve eso en la práctica. ¿Okay? Y obviamente lo que les voy a mostrar que al final todo esto es lo que tocaba hacer antes y ahora, gracias a la maravilla del software, ya con solo hacer esto, Stata lo hace solo. Entonces antes tocaba hacer todos estos pasos, ahora yo un poco con esta sola línea, esto corre de una sola vez. ¿Ves? Para que entiendan qué es lo que está ocurriendo tras bambalinas, para que no se vea tan caja negra. ¿Okay? Ah. No toca el DUF ahí. Listo. Chun, 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 chun.
de nuevo. Perdón. Listo, ya. Ahora sí. Listo. Entonces, vamos por acá. Esta es la encuesta continua de hogares. Esto es para unos datos que tenía de Paraguay. De hecho, ahora podría hacerlo con un nuevo. Creo que ya desde 2014 sacó cosas nuevas. Entonces acá tengo logaritmo de salario por hora en pesos constantes, PPP. Educación por años, año trimestre. Algo muy fácil para que esto sea fácil de estudiar, porque no me interesa entrar en muchos detalles, sino mostrarle los comandos de Stata. Entonces esto será por efecto fijo. ¿Okay? Será por efecto fijo. Esta sería la estimación de retorno a la educación y este es el logaritmo de salario por hora. En este caso, como yo tengo bastante más datos, ¿okay? Como tengo bastante más datos, entonces sí voy a tener más heterogeneidad within, entonces acá sí es posible sacar una estimación de los retornos de la educación, que en este caso al menos me da bastante bajito, ¿okay? En esta estimación, la estimación de efecto fijo. Ahora, ¿podría hacer más cosas? Claro, podría hacer también efectos aleatorios, entonces sería efectos aleatorios. Efecto aleatorio también puede correr por efectos aleatorios. Y acá sí me da mucho más. Lo que pasa es que, de nuevo, esto está explotando within y between. Ahora bien, hago las estimaciones, puedo hacer las estimaciones por los individuos, claro que lo puedo hacer. ¿Okay? Y quiero introducirlo así en esto. Lo que pasa es que esto está mal calculado. Vamos a hablar por qué. Esto está mal calculado porque básicamente no estoy incorporando el hecho que tengo un panel desbalanceado. ¿Okay? De hecho, ¿dónde tengo los paneles? Que dice panel desbalanceado para que quede claro. Acá al principio, yo ya debería saber que es panel desbalanceado. ¿Okay? Lo dice acá. Entonces, todo eso que estoy haciendo abajo está mal calculado. Todo esto está mal calculado. Si yo lo introduzco, me da estadísticamente significativo, pero me va a pasar que estas estimaciones no coinciden con efecto fijo, pero porque estoy haciendo mal las cosas. Lo que me toca hacer, para que esté mejor calculado, es agregar no solamente los promedios de año, que es lo que tengo acá, esto es lo que tengo acá, pero incluso así no es suficiente. Pero también está mal hecho, porque no estoy utilizando la muestra correcta. Entonces yo lo que ya tengo que hacer es correr primero en el primer paso efectos aleatorios, y tengo que hacer que me calcule estos promedios, sí, pero tengo que hacer que me los calcule solo para la muestra de casos completos, que es lo que estoy haciendo acá. Ese sample es para que me lo calcule solo para las muestras completas. Una vez que hago eso, acá sí corre esto y acá sí va a estar correctamente calculado. Okay. Correctamente calculado. Este es el correcto. Ahora, de nuevo, todo esfuerzo que estoy haciendo lo hace este comandito, esta letra, ya hizo que todo ese esfuerzo ya estuviera resuelto. Y lo que les digo, y esto es la otra parte que les quería mostrar, fíjense que acá me dice Correlated Random Effects Regression. Entonces acá me está diciendo claramente que lo que está haciendo. Este es el individuo de ahí, este es el R cuadrado within y between. Están las estimaciones acá. Acá está la distribución de titas que está calculando, dado que el panel es desbalanceado. Entonces, hay individuos para los que yo tengo un tita .66, hay individuos para los que yo tengo un tita de .37. Entonces, va a dar muy diferente. Acá me está dando, sí, las estimaciones exactas de efecto fijo. ¿Okay? Efecto fijo. Estas son las estimaciones y este es el ajuste por heterogeneidad individual no observada, que si se fijan, sí me está dando muy fuerte. ¿Okay? Me está dando que sí hay claramente una correlación muy fuerte entre AI y los años de educación, que es lo que uno esperaría. Es positivo y significativo. Entonces,
vemos acá, y acá les puse más decimales para que se vea más claro, que estas estimaciones que tengo aquí, si se fijan, me da exactamente igual a este que está correcta. En cambio, si yo lo hago mal al cálculo, no me va a dar igual. Acá sí y acá sí. Y lo que les digo, hoy en día esto es más fácil. Antes tocaba hacer todo ese esfuerzo. Hoy en día esto es más sencillo. ¿Okay? Y de vuelta, acá al final tengo la evidencia de sesgo por heterogeneidad individual no observado. Entonces todo eso es fácil hoy en día. Por eso espero que se empiece este método a popularizar un poquito más. Porque al final da lo mismo, ¿no? Porque al final da lo mismo. Al final da exactamente hacer esto en términos de estimaciones que hacer esto. Y acá estoy controlando por heterogeneidad no observada. ¿Okay? Es superior. Listo. Lo último que vamos a ver por hoy, y ya en la próxima clase podemos empezar con panel dinámico, es esto que surge mucho, pero creo que la gente porque no lo tiene muy claro. Es esto de clusters. Clusters. Esto surge mucho en muchos escenarios, vamos a ver por qué. Están los famosos clusters. Los se llama o muestra agrupada, si lo quieren traducir, o muestra cluster. Eso ya a gusto. ¿Okay? Una muestra cluster o muestra agrupada se ve muy parecido, ¿okay? A datos de corte transversal, pero tiene una característica clave. Hay grupos de unidades, ¿ok? Muestran de una población, que eso se denominan clusters, en vez de mostrar directamente a las unidades. Entonces, por ejemplo, individuos en un panel es lo que estamos estudiando en este caso, pero también pues, ustedes pueden pensar familias de individuos, o sea, los individuos están agrupados por familia. También se puede pensar empleados y firma, entonces los empleados están agrupados por firma. O los estudiantes en las escuelas. Los estudiantes están agrupados por escuela. ¿Okay? Entonces, eso, cuando ustedes tienen esos escenarios, eso se denomina una muestra cluster. ¿Okay? Una muestra cluster. Que básicamente, o muestra agrupada, que básicamente ustedes pueden considerar que los individuos están muestreados, sí, pero están muestreados en ciertos grupos. ¿Okay? En el caso de una muestra, el panel es fácil, digamos, porque básicamente cada individuo es su propio grupo. Pero también se pasa en otros muestros. Esto sería entonces un muestreo usual. Entonces tienen todos estos individuos y ustedes sacan este individuo acá, sacan este individuo aquí, sacan este individuo acá, este individuo aquí, aquí, aquí y aquí. La cluster se ve un poquito diferente. La cluster, que sería un agrupado, dice, no, usted lo que está haciendo no es ir directamente al individuo, sino que usted lo que está haciendo es primero, por ejemplo, muestrear escuelas. Y dentro de las escuelas usted está mostrando a este estudiante, 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 este estudiante y este estudiante. Pero al mismo tiempo hay otras escuelas que usted está descartando. ¿Okay? Entonces eso a los efectos teóricos sí es importante. ¿Okay? Porque básicamente lo que se considera es que al interior, ¿okay?, de la firma, de la escuela, o sea, al interior de cada grupo hay correlación. Y hay que controlar por esa correlación. Esa correlación intragrupo o correlación cluster errors, ¿okay? O cluster correlation. Entonces la clave entonces es que ahora hay dos niveles de heterogeneidad individual. O sea, la heterogeneidad individual y la heterogeneidad grupal. ¿Okay? Entonces, por eso ustedes tienen a veces, cuando la gente pone en los modelos de regresión, dicen AI y AIJ, por ejemplo, o AIG, o C, que es de cluster. ¿Okay? Entonces tienen que estar prestando atención a lo que la gente está queriendo demostrar. Entonces se debería controlar por efecto fijo y la correlación serial de ambos individuos. Entonces estos tienen dos niveles, o más. ¿Okay? La gente a veces dice se controló por efecto fijo de familia, escuela, lo que sea, digamos que sea el error cluster, y errores cluster por nivel de familia, escuela, bla, 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 o sea, lo que sea. ¿Ok? Entonces, eso es lo típico. Eso es lo típico.
Para efectos aleatorios, entonces, correlacionado, también es importante incorporar los clústeres. También se hace. ¿Okay? Y en los clústeres, en el caso de panel, el clúster es básicamente el individuo. Porque básicamente estamos muestrando al individuo muchas veces. Entonces, el muestreo natural es el individuo. Entonces, lo que se hace es promediar para cada individuo, ¿ok? A través del tiempo. Pero es para cada individuo. Entonces, tanto para efecto aleatorio como efecto fijo y efecto aleatorio correlacionado se utilizan típicamente lo que se llaman errores robustos por clúster, ¿ok? O Cluster Robust Standard Errors, ¿ok? Porque básicamente lo que hacen esos errores, no vamos a entrar en el tecnicismo de eso, pero básicamente lo que se hace es al interior de cada clúster se corrige correlación serial y heterocedasticidad, ¿ok? Al interior de cada clúster que estemos considerando, ¿ok? En el caso de panel, claramente, de vuelta, el clúster es el individuo. Entonces, al interior de cada individuo, cuando uno le pone robust, está corrigiendo por correlación serial y heterocedasticidad al interior de ese individuo. Eso es lo que se está haciendo. Dicho eso, y esta es una advertencia bien importante, ojo, que una cosa es que las cosas estén agrupadas y esté muestreado de esa forma. Si las cosas están muestreadas de esta forma, ok, todo bien, usen errores clúster, no es difícil, les voy a mostrar cómo se hace. Pero ojo, porque la gente es muy, no sé si inventiva, cómo sería el término, pero la gente se inventa esto. Que la muestra pueda agruparse de otras formas. Ustedes podrían agrupar a nivel de firma, de escuela, de departamento, de año, porque, qué sé yo, en la GIH, digamos, uno puede agrupar a la gente de infinitas formas. Podrían agrupar a la gente por sexo, por edad, por nivel educativo, por sector económico, por departamento. O sea, podrían agrupar a la gente de muchas formas. Esa no es razón para usar errores clúster a ese nivel. Eso no es lo que está diciendo este método. Porque la gente se inventa, dice, no, pero usted tiene correlación entre gente de un mismo sector económico, debería usar errores clúster a ese nivel. No. No. Eso es si está muestreado así. Si está muestreado así. La GIH, por ejemplo, no está muestrado a nivel del sector económico. Eso no es cierto. Entonces, eso no se hace, no hay por qué hacerlo. Entonces, ustedes lo que tienen que decir, no, no lo voy a hacer porque es mala idea. Y hay un paper muy bueno de esta gente Abadi, más Wooldridge y otros econometristas que dicen, no, usted tiene que usarlo solamente si el muestreo está, hecho a ese nivel. O, si en una evaluación de impacto, que eso lo vamos a estudiar más adelante, el tratamiento está hecho a ese nivel. Ok. Entonces, por ejemplo, si hay un programa y el programa se hizo a nivel escuela. Ah, bueno, está bien. Entonces el programa se hizo a nivel escuela, entonces hay que usar clúster a nivel escuela. O, por ejemplo, el que me plantearon el otro día, digo, tenés razón, es, por ejemplo, estudiar el efecto del mínimo. El efecto del mínimo, el mínimo solamente sube una vez al año. Entonces, como es solamente una vez al año, entonces sí hay que usar errores clúster a nivel año. Porque el tratamiento es a nivel año. Entonces también tiene sentido. Pero en muchos otros escenarios no hay ningún argumento. Hay que pensar bien antes de ponerse a hacer inventos, digamos, ¿ok? No hay que agrupar por agrupar. O sea, no es el punto. Y ese es el punto de este paper. Creo que ya está publicado en un journal bueno. Bueno, son como 5 titanes de la econometría. Abadi, más Wooldridge, más no me acuerdo quién más. Son como 5 que hacen todo un paper argumentando esto, de que por qué no es buena idea. Básicamente ellos son como, mire, solamente usen los casos que sea indispensable. En realidad no haga invento. ¿Por qué? Porque el gran problema que tiene cuando la gente se pone a hacer inventos con esto es que pierden muchísima significancia estadística. Pero la están perdiendo simplemente porque se están poniendo a hacer errores clúster a niveles que no deberían hacerlo. ¿Cómo se hace eso en la práctica? No es difícil. No es muy difícil, por lo menos con Stata. Ustedes corren, por ejemplo, esto por efecto fijo, y en el momento que ustedes le ponen, además de efecto fijo robust, ya está. Ya está, no hace falta hacer más. Esto lo voy a corregir. Así como también ponerle clúster
a nivel de individuo, también lo va a hacer y va a dar bien, que da lo mismo. Igual que si lo hacen por efecto aleatorio, así que si lo hacen por efecto fijo. Eso es lo último que vamos a ver hoy. Da igual. O sea, no es difícil, pero no se pongan a hacer inventos, básicamente. Entonces tengo esto acá. Voy a correr. Entonces voy a tener esto, voy a hacerlo de a partecitas. Tengamos esto, por ejemplo. Entonces, ustedes le ponen robust al comando. No me interesa la interpretación, los coeficientes, solo los errores estándar. Ya sé que ustedes le pongan, si esto es sin ponerle robust, esto es poniéndole robust. Y fíjense que esto poniéndole robust, esto es cluster ID. Esto es no poniéndole nada, esto poniéndole robust cluster ID. Esto poniéndole, o sea, fíjense, esto da igual, es lo mismo. Es lo mismo. Estoy concentrando solo en errores estándar. Es lo mismo. Funciona igual. Okay. Funciona igual. También cerramos esto. Listo. Si yo, eso con efecto fijo. Con efecto fijo. Con efecto aleatorio lo mismo. Va a dar lo mismo. Lo mismo. Entonces, sin robust, con robust, cluster ID. Sin robust, con cluster ID. Lo mismo con efecto aleatorio correlacionado. Lo puedo hacer así. Vale, lo voy a mostrar. Esto es lo mismo. Voy a cerrar esto. Acá es lo mismo. De vuelta. Entonces, esto es sin hacer el clúster, esto es haciendo el clúster mal hecho y esto es haciendo el clúster bien hecho. ¿Okay? Entonces, siempre es buena idea usar clúster y poner cluster ID o robust da igual. ¿En qué caso no vale la pena hacer eso? Por ejemplo, en el tipo de trabajo. Esto es mala idea. ¿Ve? Y me va a dar error. Me va a dar error. Y que de hecho, afortunadamente, Stata ya nos está poniendo el freno en mano. Pero quizás otros software no nos den esto de error. Pero acá él nos dice de frente, esto es un panel y usted lo tiene a nivel individuo y me está queriendo hacer clúster a nivel de tipo de trabajo. No lo voy a hacer porque los paneles no están agrupados a ese nivel de clúster. Entonces el mismo Stata nos va a dar la advertencia. ¿Okay? O sea, él nos va a decir, no señor, eso no está bien hecho. Afortunadamente. O podríamos, si queremos meter la pata con ganas, reg no lo va a hacer. Si estamos usando reg por las razones que sean, en vez de estimación de efecto fijo, ahí sí no nos va a saltar ninguna advertencia y va a correr. Acá estoy haciendo clúster a nivel individuo, pero no estoy haciendo mínimos cuadrados agrupados. Se puede, pero de nuevo, esto es mínimos cuadrados agrupados. Se podría, pero estoy haciéndolo medio a manita. ¿Ok? Típicamente uno no haría esto. Pero, por ejemplo, este último caso que tengo acá, por ejemplo, hacer reg a nivel, no sé, individuo, sector o tamaño de la firma.
O sea, ustedes lo pueden hacer al nivel que ustedes tengan ganas, digamos. O sea, y esto es reg. Entonces el reg, como es mínimos cuadrados, no le estoy diciendo que sea panel, ustedes lo podrían hacer. ¿Hay argumentos para hacer eso? No, ninguno. Pero que va a correr, en este caso va a correr. ¿Ok? Y afortunadamente en muchos de estos casos, y bueno, ahí es donde está el problema que quería resaltar. En algunos casos, en una de esas no tienen costos en significancia estadística, pero en muchos casos donde sí. Entonces, esto es una advertencia en el sentido de, obviamente, si ustedes se ponen a agrupar a los clústeres que a ustedes se les ocurra, digamos, sí, se puede y corre, pero eso es razón para no confiar en la significancia estadística que uno obtuvo inicialmente, no. En realidad hay que tener argumentos para hacer ese nivel de clúster. No es hacer a nivel de clúster que a uno se le ocurrió o que a alguien le sugirió en un peer review y demás, sino que tiene que estar argumentado de alguna forma. ¿Okay? Y un buen sustento es ese paper de Abadi y compañía, que dicen hágalo cuando es necesario, cuando tiene sentido. No, entonces, en dos casos, que son lo más probable. Uno, cuando el muestreo está hecho a ese nivel de clúster, ahí sí. Dos, cuando el tratamiento que están evaluando está hecho a ese nivel de clúster. Esos dos escenarios. Bajo cualquier otro escenario no tiene ningún sentido. Entonces, no hay que hacerlo. ¿Okay? Porque pueden arriesgarse a perder significancia de forma tonta, digamos, porque en realidad están haciendo cosas que no deberían. Entonces, ojo con ese tipo de cosas. Eso es todo. Listo, llegamos hasta ahí por hoy. La clase que viene, entonces empezamos con paneles dinámicos. Listo. Ah, y ya les subí el taller para este viernes. Entonces, por favor, revísenlo. Sí,